Muy buenas tardes a todos. Vamos a presentar sobre nuestro experimento de la aceleración de la gravedad, etapa 2. Mi nombre es Eduardo Loera. Mi nombre es Carolina Jiménez Estoño. Y mi nombre es Daniela Hernández González. Bueno, a continuación, un pequeño resumen. Se realizará el experimento con la botella de Mariotte, donde se analizará el control del fluido a medida que va siendo expulsado de la botella. La botella de Mariotte es un aparato hidrodinámico donde se maneja un fluido a una cierta rapidez, con la ayuda de tubos que ayudan a administrar el flujo para que se maneje una velocidad de manera constante. En este experimento se utilizará el principio de Torricelli, que administrará pues este flujo contenido en el recipiente. Es importante que el recipiente tenga paredes planas y salga chorro por medio de un orificio pequeño en el fondo de la botella. Así podremos saber cuál es el mejor diseño para este sistema. Pues una pequeña introducción. Pues el propósito es ver cómo la velocidad del flujo del agua que se expulsa por un pequeño orificio en la parte lateral de la botella, pues va cambiando a medida que el nivel del agua desciende. Y pues esto se va a conseguir a la ayuda de un tubo de PVC que se va a insertar por la parte de arriba de la botella. Y pues como va bajando el agua, va expulsando burbujas. Y estas burbujas pues son debido a la presión atmosférica constante y en consecuencia pues la velocidad cambia dependiendo de la altura de la superficie del agua. Y pues se cambiará la posición del tubo 1 centímetro en cada captura de datos para su monitoreo y la captura de resultados, para así poder sacar un mejor análisis de lo que se quiere buscar. Bueno, para la teoría experimental utilizamos la botella de Marionette, como ya mencionado, que fue creada por el físico francés Adam Marionette, de ahí el nombre, que este nos ayuda a comprender la mecánica de los fluidos. Como se puede observar, es el tubo en un contenedor liso y un tubo más pequeño abajo que es el escape. Además, también utilizamos el teorema de Torricelli, que es velocidad igual a la raíz de 2 por gravedad por altura. Esta es la rapidez de salida del fluido, que depende de la presión y de la altura del tanque. Si este es un tanque abierto, tiene que ser aplicado totalmente a la presión de la atmósfera. Y bueno, ahora vamos a ver un poco de nuestro desarrollo experimental. Vamos a comentar primero que nada los materiales que se utilizaron. Principalmente es el recipiente con paredes uniformes de sección amplia con tapa y que presenta una capacidad con al menos 3 litros de agua. Un tubo de presión atmosférica, que es donde se introducirá el agua, es decir, el tubo de PVC. Un tubo de drenaje con un diámetro pequeño, es decir, el tubo que se utilizará que se utilizará para que el agua salga de manera constante. Una regla para tener una mejor captura de mediciones. Y silicón o plastilina o algún material que sirva como sellado para que el aire no entre. Bueno, primero se utilizó la botella con sección uniforme, pues para tener el fluido contenido. En este caso utilizamos agua. Como primer paso se introdujo el tubo PVC en la tapa del recipiente, con una medida en la que se puede introducir el líquido a presión. Y luego después cubrimos con el material de sellado para que no hubiera fugas o que no circulara el aire. Después perforamos un pequeño orificio en la parte baja de la botella con un diámetro no mayor a 5 milímetros
que es donde se insertó el tubo de drenaje, donde va a salir el agua y donde tendremos ahí pues la captura de resultados. Nuevamente fue sellado con el material para que no hubiera fugas. Y después de esto, eh, pues nos fijamos que el agua estuviera en la altura acordada por nosotros, que en este caso fueron 18 centímetros de altura, y que el tubo de presión atmosférica se encontrara principalmente, digo, primero a 2 centímetros de altura, como como primer experimento, y luego después a los 3 centímetros de altura. Acordamos que la primera prueba, que se tomaría el tiempo cada 0.5 centímetros aproximadamente, junto a la distancia de vaciado que estuviera en ese momento. Pues ahora los resultados experimentales que obtuvimos. Pues primero de los parámetros del dispositivo, perdón, del diámetro de la botella de 3 litros, fue de 24.6 centímetros. El diámetro del tubo del pequeño orificio que está en la parte lateral de la botella donde sale el agua era de 0.5 centímetros y el diámetro del tubo de PVC que se insertó por la parte de arriba era de 1.5 centímetros. Luego ya con esto calculamos el área con la fórmula del cilindro, que es la de área igual a pi por d al cuadrado entre 4. Y con eso se calculó primero el área se calculó, como se puede ver, el área de orificio de salida, que es el A out, que nos dio 0.1963 centímetros cuadrados. Luego también se calculó el área de la sección recta del bote, el A-in, que nos dio 475.2916 centímetros cuadrados. Luego el área del tubo de PVC, que nos dio 1.7671 centímetros cuadrados. Y luego calculamos el área de la superficie libre del agua, que nos dio 1073.44 centímetros cuadrados. Todo con una incertidumbre de más o menos 0.005. Este fue nuestra primera prueba, es una tabla con los niveles de líquido y tiempo. En la primera columna se puede observar que el tubo de PVC estuvo a 2 centímetros siempre, más o menos, con un tanto de incertidumbre. La segunda columna muestra el número de datos, que va del 1 al 13, el tiempo en segundos, junto a la altura del agua, estos en centímetros. Se puede observar una incertidumbre, ya que esto puede cambiar un poco, no sabemos con exactitud, ya sea por las burbujas o por nuestro ángulo de vista, que esto puede afectar en estos datos. Aquí hay una tabla con los datos anteriores, que es el nivel de agua en centímetros, que es altura, y el tiempo en segundos. Se puede ver que el flujo es constante, mientras que el tiempo aumenta, el agua disminuye. Y bueno, aquí podemos ver una comparación de ambas velocidades con respecto a la altura del tubo de presión atmosférica. La primera tabla se concentra en la altura de los 2 centímetros. Podemos ver cómo comenzamos con el tiempo de 0 segundos, una altura donde el agua estaba a 18 centímetros y la velocidad inicial, que fue de 18.79 centímetros por segundo. Bueno, empezamos a tomar mediciones y vemos como a los 14.81
centímetros, la velocidad del agua iba a 17.05. A los 13.32 centímetros, la velocidad iba a 16.71 y vemos cómo va así bajando consecutivamente hasta llegar a los 0 grados, digo, perdón, a los 0 centímetros y a 0 pues de velocidad, porque ya no hay líquido donde salga. Después podemos ver cómo tomamos mediciones a los 3 centímetros. Podemos ver cómo ya no tenemos una medición como en la tabla anterior, debido a que comprobamos que el agua sale un poco más rápido, dependiendo si el tubo está más arriba. Pues en la parte de discusión de resultados, pues durante lo que hicimos del experimento se logró observar cómo el agua pues iba descendiendo por la botella conforme pasaba el tiempo y pues obviamente teniendo en cuenta el momento en el que el agua pues deja de burbujear y por el agujero de diámetro más pequeño. Y pues anteriormente en el experimento 1 obtuvimos los resultados esperados gracias al teorema de Torricelli. Y en el proceso de realización del experimento 2, pudimos contemplar el cambio de velocidad con respecto a la altura del tubo que se insertó por el cuello de la botella, obteniendo nuevamente pues, los resultados deseados desde el comienzo de la prueba. Pues también durante el comienzo del experimento 1, la posibilidad de incertidumbres y errores en la medición pues era mayor debido a la toma de medidas de manera manual, obteniendo errores sistemáticos principalmente debido al burbujeo. Pero, sin embargo, gracias a los conocimientos que obtuvimos al intentar con Tracker, se utilizó el programa de Tracker para poder obtener medidas mucho más exactas de la velocidad. Bueno, en la conclusión, al realizarse estos productos de manera casera, se presentaron ciertos obstáculos o deficiencias que no se permitieron obtener los datos de manera muy exacta. Estos fueron, por ejemplo, las posibles fugas del recipiente, las pequeñas diferencias entre medidas de altura entre todos los integrantes del equipo, ya que cada quien hizo uno y así comparamos entre todos. También la diferencia entre tiempos y los disturbios del fluido, que estas son las burbujas que salen gracias al tubo de presión. A pesar de estas incertidumbres, pudimos salir adelante en nuestra comprobación de las ecuaciones implementadas en clase y obtuvimos un mayor aprendizaje como equipo. También, gracias a este experimento, se tuvo una mejor comprensión de la ecuación de Bernoulli y el teorema de Torricelli. A base de una implementación didáctica y eficaz de la interacción entre los compañeros del grupo, que esto fue necesario para lograr recopilar todos los resultados y que cada idea fuera implementada para la realización de los datos finales. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. 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 Gracias.